La tarde de Dieter. Es radio. Las 6:06, las 5:06 en Canarias. Continuamos en nuestra tertulia política. Cayetano González y Fernando Lázaro se mantienen aquí a mi vera, ¿verdad? Como un solo hombre. Y hemos despedido al tercer hombre, en este caso Gabriel Albiac. Se ha ido a votar. No, a reflexionar por qué debe votar en las europeas. Doña Maite Pagaza Urtundúa, la número 2 de UPyD en estas elecciones europeas. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. He visto que se cruzaba usted con Gabriel Albiac. ¿Por qué debe votar Gabriel Albiac en las europeas? Está Federico Jiménez Los Santos tratando de convencerle, pero de momento me da a mí que no lo ha convencido. En ese conato que ha tenido usted con Albiac en el pasillo, ¿le ha conseguido convencer de algo? Bueno, no ha sido un conato, ha sido un abrazo. Hombre, si me lo vende usted así, no hay manera. ¿Por qué debe votar Albiac y tanta gente que dice que se va a abstener en estas elecciones el 25 de mayo? ¿Por qué debe acudir a las urnas? Porque si no se preocupan de los políticos, seguramente les gobernarán los peores. ¿Le ha dado tiempo a decírselo a Albiac esto? No, Por pero favor, le he Isaac, dicho... me guardas el corte porque no se puede decir más en menos tiempo. Le he dicho que, hombre, que es mayor de edad, pero que si el 25 por la mañana, por un azar, tiene una iluminación, pues que tampoco... ¿Por qué ha vuelto Maite Pagaza Urtundúa a la primera línea política y por qué a UPyD? Bueno, ha habido muchas circunstancias. Una tiene que ver con que somos cada vez más conscientes de que estas décadas de democracia han llevado a que los grandes partidos terminen montando la gobernabilidad en base a muchos tratos con el nacionalismo vasco y catalán. Y también somos cada vez más conscientes de que el nacionalismo vasco y catalán muestra rasgos muy patológicos desde el punto de vista político. Es muy malo para la estructura de nuestra nación, de nuestro país. Nos hace utilizar muchísimas energías que tendríamos que utilizar en la prosperidad, en salir adelante, en nuestras libertades, en políticas sociales. Las tenemos que dedicar a hacer frente a los chantajes reiterados, por una parte, pero es que además los grandes partidos finalmente siempre ceden algo y esto nos está desmontando la manera de entender el país de una forma unida y unitaria. Esa es una de las cuestiones. Tiene que ver también con el desgaste, pero esto no es solo español, es también europeo, de grandes formaciones políticas que se han acostumbrado a vivir muy lejanas a los ciudadanos, muy lejanas, quiero decir, en una burbuja mediática. Y leen los titulares de la prensa y consideran que ya han respondido a la ciudadanía y hay todo un mundo por debajo que puede generar mucha frustración y que además puede encaminarse de forma muy peligrosa, de forma incluso con tentaciones de violencia. Y el tercer motivo tiene que ver muy claramente, por supuesto, con algo que llevo haciendo desde hace más de 30 años, que es pelear contra cualquier forma de maquillaje del mundo de ETA en España o en Europa. Tengo la oportunidad, afortunadamente, gracias a UPyD, seguramente de poder ir al Parlamento Europeo y hacer muchas cosas que no he podido hacer durante estos años, porque no teníamos recursos suficientes en las asociaciones y fundaciones y hemos aprendido de nuestras limitaciones y a mí me gustaría hacer un trabajo en positivo de aquello que me parece que es intolerable. Son varias causas y UPyD, pues porque no tiene lastres de pasado de las cosas que me parecen más peligrosas en cuanto a lo que he contado de la estructura de los partidos actual y porque en las cuestiones que me parecen estratégicas, que son esa lealtad a España y esa lealtad también en la construcción europea, creo que es inequívoca la forma de actuar y me fío y me he comprometido. Enseguida os dejo preguntar, Lázaro Cayetano, pero hay una cosa que aquí hace tiempo ya la denunció Cayetano González y él dijo que el Partido Popular estaba detrás de la salida de Maite Pagaza Urtundúa de la presidencia de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Y yo no querría pasar la ocasión sin preguntarle si usted tiene constancia de eso. Bueno, es un hecho denotativo, pero no por ello es criticable per se. Quiero decir que el patronato de la Fundación de Víctimas del Terrorismo
está compuesto por unos patronos institucionales que son subsecretarios de Estado y, por tanto, pertenecen al gobierno del Partido Popular. Eso, desde el punto de vista formal, es así y además es inobjetable, porque los puestos, este tipo de puestos que tienen que ver con la confianza, en este caso de esos patronos institucionales, pues no debe objetarse, puesto que he tenido el enorme privilegio y la enorme suerte de poder ayudar e intentar ayudar en la Fundación Víctimas del Terrorismo durante bastantes años. Si usted lo que quiere decir es si el Partido Popular, por medio de representantes del Partido Popular, tuvo alguna interferencia en esto, le diré que sí, que también. No es lo formalmente correcto, pero sí, también ocurrió así. ¿Y le explicó Iñaki Oyarzabal por qué no la quería usted en la presidencia de la Fundación? Sí. ¿Y qué le dijo? Bueno, fueron cuestiones que eran bastante particulares. Por tanto, bueno, pues entendí que era una decisión que ellos habían tomado. Hubiera sido muchísimo mejor que las formas no se hubieran confundido esos elementos de instituciones y de partidos, pero bueno, es algo bastante habitual en la política española. No le di más importancia y consideré que había finalizado mi tiempo en la Fundación. De hecho, insistieron en que me quedara como gerente, como vicepresidenta, pero consideré que si ellos querían renovar y dar un cambio a la Fundación, lo correcto era dejar que la persona que debía sucederme tuviera todas las posibilidades para actuar con plenitud. Y eso es lo que hice con toda educación y no considero nada de esto más allá de lo que acabo de indicar. Cayetano. Sí, Dieter, yo antes de hacer una pregunta, tengo varias que quiero hacerle a Maite. No, lo que quiero decir es que me siento muy contento de poder estar hoy en esta entrevista con Maite, porque nos conocemos hace mucho tiempo, hace muchos años, y hemos trabajado cada uno en ámbitos diferentes, yo en el Observatorio de Víctimas del CEU, ella en la Fundación, sobre todo, pues codo con codo, mano a mano, en muchas actividades en pro de las víctimas, y siempre hemos tenido una relación magnífica y estupenda, y desde el punto de vista personal a mí, pues estar hoy con Maite me apetece y me honra, ¿no? Para mí es un motivo de orgullo, ¿no? Yo, Maite, quería preguntar, y luego te quiero pedir permiso, porque es que a mí me cuesta mucho a Maite llamarle de usted o tratarla de usted. No hay problema. Pero es que te equivocas de destinatario, pregúntaselo a ella. No, ya sé que no le importa, pero es que pues no sé si las formas... Entonces a mí no creo... Señores oyentes, no les importa que Cayetano tutee a Maite Pagaza, ¿no? Lo único que sí le preocupa a Lázaro es lo de que tenías varias preguntas y todavía no hayas empezado. Le da miedo, le da miedo. Al grano. A la segunda te corto, te aviso. No, yo las hago de una en una, pero te dejo hueco. Ya. La primera, Maite, yo, que te he seguido desde que fuiste designada candidata, tus declaraciones, efectivamente yo creo que el motivo que tú más has subrayado es la defensa de las víctimas en Europa. Incluso has empleado una expresión que la acabas de emplear, que es no permitir que se blanquee la marca de ETA en Europa. Pero yo quiero preguntarte, ¿no te preocupa, a lo mejor no es incompatible lo que te voy a plantear, ¿no te preocupa que tú te vas a ir a Europa, porque estoy seguro que vas a salir elegida, en un momento en el cual también en España hace falta una defensa numantina de las víctimas del terrorismo, porque desde hace ya un cierto tiempo son las grandes olvidadas y se corre el peligro de que las instituciones, las actuales y las anteriores y las que vendrán, quieran ya pasar página y olvidarse de las víctimas? Entonces, ¿crees que es compatible trabajar en Europa y vas a seguir trabajando en España? ¿O cómo vas a compaginar ese punto? Creo que no hay más remedio que compatibilizar. De hecho, si me he comprometido, entre otras cosas, es porque estaba trabajando con Covite como vicepresidenta, porque me parecía que también la situación era muy complicada por una parte y muy desconocida en el resto de España por diversas circunstancias. Pero estaba en mi trabajo y ayudando a Covite y no podía sacar toda la rentabilidad de las capacidades que ahora creo que voy a poder desarrollar. Me veía muy limitada, estaba muy neutralizada. Hacía todo lo que podía, utilizaba días de permiso de vacaciones, fines de semana, pero no podía hacer todo lo que era necesario.
Y yo creo que ahora voy a tener muchos más recursos y muchas más posibilidades y mucho más tiempo. Y habrá que compatibilizar, porque allí es muy importante lo que hay que hacer allí. Porque hay una parte del nacionalismo del que no ha matado que también quiere blanquear la imagen de lo que ha pasado en el País Vasco, entre otras cosas porque ellos no siempre hicieron todo lo que debían. Y les importa mucho lo que piensen en la Unión Europea. Y es una muy buena manera de intentar neutralizar y achicar algo que es peligrosísimo, que es que se termine implantando la falsedad absoluta con respecto a toda estrategia de acoso y toda la estrategia de reeducación de la sociedad vasca y mutatis mutandis y con diferencias de la sociedad catalana. Así que hay un trabajo muy importante que hacer en Europa porque a ellos les importa mucho que vayamos y contemos la verdad, porque han ido contando otras cosas, los unos y los otros. Y además van gente que es muy tóxica y sería bastante malo que distintos grupos y parlamentarios no se dieran cuenta de la verdad que hay detrás de esa gente que no condena la historia del terror de la que se han aprovechado. Eso va así. Y por otra parte, en España, por supuesto que hay que trabajar muchísimo, porque a veces terminamos por caer en la resignación y no darnos cuenta de que en el Parlamento vasco, en las diputaciones, en ayuntamientos y en el Parlamento español tenemos gente tóxica, que todo lo que toca lo va convirtiendo en tóxico. Porque si vamos normalizando nuestra consideración hacia ellos y nos saludamos con ellos y empezamos a compadrear, lo que estamos haciendo es una tergiversación absoluta de valores, porque esa gente que está ligada al mundo del asesinato, que por cierto no se ha disuelto, esa gente quiere indicar que han hecho bien lo que han hecho. Y su prioridad es sacar a los presos sin que cumplan todas sus condenas, sin que se reinserten, sin que acojan la ley y sobre todo deslegitimando el sistema democrático que les ha hecho frente, neutralizando las víctimas, privatizando el sentido de las víctimas, dejándolo en un término meramente asistencial, como si no fuera una cuestión política de primer orden para nuestra sociedad y para el futuro de nuestros hijos. Bueno, pues todo esto, Cayetano, no nos queda otra, porque no somos tantos, que compatibilizar lo de los lunes, lo de los martes, lo de los miércoles, lo de los jueves, lo de los viernes, con lo de los sábados y los domingos. Muy bien. Fernando. En la misma línea que apunta Cayetano, y yo ni te pido permiso para tratarte de tú, porque no sabría tratarte de usted, las cosas como son. Tú eres un caballero, yo soy un poco más mangurrián, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. No, pero volviendo un poco al tema europeo. A uno le queda la percepción de que el asunto de la sentencia de Parot, ahí hubo un agujero muy voluntario por parte del gobierno en la parte inicial, cuando se presentó la reclamación. Bueno, estábamos hablando con ellos, estábamos en el proceso, estábamos en el buenismo, entonces el gobierno no dio la batalla. En el recurso la dio cuando ya estaba perdida, porque si no ganas de primeras, eso abrió la puerta a 40 y tantos y todavía no hemos acabado de los más sanguinarios etarras. Esa parte europea yo quería plantearte cuánto ha supuesto de retroceso en lo que era Europa, del conocimiento europeo sobre ETA. Y en la parte nacional interna, este fin de semana se ha celebrado el Congreso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Sin entrar en dimes y diretes, ni cuestiones que siempre a veces son más de patio de vecinos que de otra cosa. Pero lo cierto es que sale una presidenta reelegida, con la asistencia de 100 y pico asociados, con voto delegado de otros tantos, en fin, con una representación del 25% de los suyos. Da la sensación, además, mediáticamente, que la reelección de esta mujer, de la VT, Ángeles Pedraza, pues ha sido mínimamente cubierta por los medios de comunicación. Voy, como dato de ejemplo, a la siguiente pregunta en la parte interna. Uno tiene la percepción de que en el cambio de cromos también con ETA, al final el silencio de las víctimas pues parece ser una baza de cambio, o simplemente se ha ido pues quizá torpedeando ese movimiento ciudadano que había detrás de las víctimas y se ha silenciado él solo. Pero quería tu reflexión también sobre ese tema. Hombre, desde el año 2004-2005 lo que venimos es asistiendo a un trabajo sistemático de eliminación de las víctimas de algunos medios de comunicación. Y la luz de gas o aparecer cuando se puede criticar a las víctimas que más piden y más hablan del sentido político, que es así, es un sentido político porque para una estrategia política fueron asesinadas y para una estrategia política de escisión de nuestra sociedad y de secesión de nuestra sociedad fueron
perseguidas miles y miles y miles de personas y tuvieron un acoso moral que sigue existiendo en muchos pueblos de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Navarra. Echarri Aranaz es un caso arquetípico. O sea que no es algo reciente. Ahora bien, más recientemente lo que tenemos es que desde el año 2011 especialmente, el mundo que es heredero políticamente de las siglas de ETA ilegalizadas, tiene una propaganda extraordinaria en los medios de comunicación, sin la cual no se habrían entendido sus resultados electorales. Y además, ciertas víctimas que normalmente no suelen estar asociadas y son personas individuales, tienen una enorme repercusión en ciertos medios, precisamente, y en ciertos grupos, cuando pues, hablan de reconciliación, de perdón, de cosas de estas. Y sin embargo, las asociaciones de víctimas que lo que buscan es aquello que es fundamental en nuestros derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la justicia efectiva, que no haya impunidad, que no se cierren en falso los casos, que las leyes se apliquen de una manera que pueda considerarse de calidad democrática, que haya verdad y no mentira, que haya memoria y no verborrea, no retórica con la boca grande. Pues estas cosas aparecen muchísimo menos en los medios de comunicación. Y, sin embargo, cualquier cosa que hagan, por ejemplo, el colectivo de presos, que dicen verdaderas barbaridades, se intenta interpretar la parte más positiva de lo que hayan podido decir, que es mentira. Si cuando se les dice que tienen que condenar la historia de la persecución terrorista, dicen que eso es una humillación, bueno, o sea, el norte está absolutamente perdido. La brújula moral de esta gente todavía no se ha situado para nada donde tiene que situarse. Es que son ellos los que, además de saltarse la ley, han violado los derechos humanos, morales y políticos e ideológicos de decenas, bueno, de centenares de miles de personas, especialmente en el País Vasco y Navarra, pero en el resto de España también. ¿Cómo pueden hablar de humillación? O sea, es una doble victimación. Es una cosa indignante. Pero la pregunta del Parlamento Europeo. El Estado español tiene muchos bamboleos en la política que se refiere al fin del terrorismo regional de ETA. El Parlamento Europeo se dividió cuando habló de la negociación, recuérdenlo, hace unos años. Sin la labor de lobby y enviar a López Guerra al Tribunal de Derechos Humanos no habríamos tenido la sentencia que hemos tenido, porque el derecho es muy interpretable y era perfectamente comprensible la doctrina Parot que se aplicaba para que los asesinos múltiples no tuvieran tarifa plana. Ha sido así, ha sido un bofetón. Bueno, pues hay mucho trabajo que realizar porque efectivamente ahora somos más vulnerables y más débiles que antes. Vamos a escuchar algunos mensajes, preguntas que han llegado de los oyentes para Maite Pagazortundúa. Hola, le quería preguntar a la Maite Palaza sobre la política que quiere desarrollar UPyD en el Parlamento Europeo a propósito del problema de Marruecos y de la inmigración de las vallas, los saltos de la valla y esto, porque parece ser que UPyD quiere hacer algunas propuestas interesantes. ¿No piensa Maite Pagazortundúa que todo el contexto de las víctimas del terrorismo está francamente desvirtuado porque se han dejado manipular de una forma descarada por diferentes corrientes políticas y por diferentes partidos políticos, fundamentalmente a partir del 11M? ¿Usted va a eliminar las tasas judiciales? ¿Usted va a crear una justicia verdaderamente independiente, auténtica y libre, en la cual pues los ciudadanos nos sintamos libres y podamos ir tranquilamente a litigar a los juzgados y no nos cueste el dinero? Contésteme y conforme eso creo que a muchos les aclarará el poder votarla. A ver, por partes. Primero, inmigración. Maite. Bien. Lo cierto es que necesitamos que las fronteras de Europa sean consideradas como tales y que la manera de considerar la inmigración sea con políticas comunes, tanto desde el punto de vista de los visados como desde el punto de vista de las fronteras, como de los fondos necesarios para atender a aquellas personas que llegan a nuestras fronteras. Por otra parte, tenemos legislaciones que tienen elementos de incoherencia y que tenemos que volver a repensar. Y tenemos que intentar evitar el efecto llamada y para eso, desde luego, una de las cosas que necesitamos es que en lo que la Unión Europea, que es la entidad que más trabaja en la solidaridad con terceros países, siga adelante por una parte, pero por otra parte sea eficaz el trabajo que se realiza en esos países en los que la gente querría vivir dignamente.
Y eso está relacionado con los paraísos fiscales. Necesitamos que en esos países donde la corrupción es endémica y donde muchas veces estamos hablando de estados fallidos, las instituciones puedan ir acercándose a parámetros de eficiencia y de buenas prácticas. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, es muy complicado cuando se actúa en el terreno en el que actúan también los partidos políticos. Es inevitable el que haya, no diré contaminación, pero sí necesidad de decir las cosas que uno piensa, las piense el partido A o las piense el partido B. Y además, como somos ciudadanos, si hay partidos o hay gobiernos que no hacen todo lo que consideramos más eficaz, el derecho a crítica es absolutamente legítimo. Somos ciudadanos, son políticas muy importantes para nuestro país. Tenemos todo el derecho a hablar de ellas. Y cuando las cosas están en el ojo del huracán, pues bueno, a veces se acierta más y a veces se acierta menos. Pero el movimiento de víctimas, en general, ha acertado en lo fundamental. Alguien puede decir que esta frase o la otra frase no fueron las más correctas, pero mirando el nivel de errores de las víctimas del terrorismo y de otros agentes, desde luego las víctimas del terrorismo han fallado muchísimo menos que muchísimos otros. ¿Y politización de la justicia y tasas judiciales? Bien, es fundamental la independencia judicial y la independencia de los grandes poderes públicos, porque si no, los partidos políticos tienen demasiadas interferencias en el Poder Judicial, en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en demasiados entes que deberían de funcionar de forma independiente. Lo necesitamos. Y desde luego las tasas judiciales tienen que ser absolutamente replanteadas, porque el derecho de acceso a la justicia de una forma gratuita es fundamental, porque si no, quienes tienen más dinero tienen más posibilidades de justicia y quienes tienen menos tienen muchísimas menos posibilidades, desde todos los puntos de vista. Esa es una barrera fundamental. Tenéis derecho a una pregunta corta que tiene que venir con una respuesta corta. Sobre todo, Dieter, porque quiero reivindicar que Fernando Lázaro ha aprovechado su turno para hacer dos preguntas. Pero Cayetano, tiene que ser una pregunta, ¿eh? Sí. Una pregunta a los dos y corta. El 7 de julio del 2006 se reunió Patxi López, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, y Rodolfo Ares con Batasuna, entonces ilegal, en el Hotel Amara de San Sebastián, en el pleno proceso de negociación política de Zapatero con ETA. Y a las puertas del hotel, tu madre, Pilar Ruiz Albisu, hizo una declaración que a muchos nos impactó en aquel momento y que nos sigue impresionando cada vez que lo recordamos. Me corrige si me equivoco, quiero recordar que dijo textualmente, dirigiéndose a Patxi López: harás y dirás cosas que nos helarán la sangre. Mi pregunta, Maite, y perdona porque tiene un componente personal, con una persona tan querida para ti como tu madre, prescindiendo de Patxi López, te quiero preguntar, a ti en los años posteriores, en los años que hemos vivido después del 2006, ¿qué cosas te han helado a la sangre de lo que han hecho los gobiernos de Zapatero y de Rajoy respecto a la lucha contra ETA? Bueno, todo lo que se refirió al caso de Juana Chaos me heló la sangre, todo lo que se refiere a Bolinaga me ha helado la sangre. Lo que hemos ido conociendo de las negociaciones de un equipo negociador que me parecía muy poco profesional, por otra parte, que Jesús Eguiguren tomando copas con el Thierry por la noche, en fin, cosas terribles, las cosas que allí se hablaba de nuestra justicia, se hablaba de la doctrina Parot, se hablaba de cuestiones políticas como Navarra, como el País Vasco. Me parece un disparate tan grande, me parece que negociar con terroristas es un error de libro, que muchos países lo han realizado, que nuestro país en concreto varios gobiernos lo han realizado, que lo único que ha hecho es generar mayor codicia por parte de los grupos terroristas, porque tienen siempre la aspiración a que van a sacar, de que nos pueden ablandar. La estrategia de socialización del sufrimiento tiene que ver con eso de hay que ablandarlos para la siguiente negociación. Y después de esto hay una especie de cambio que relaja las cosas, que no son tan disparatadas aparentemente, pero que el Partido Nacionalista Vasco no se queja mucho, siempre está intentando decir no sé qué e intermediar no sé qué con el gobierno que está ahora mismo en el poder, y el Partido Socialista se muestra como al margen sin criticar. Yo no sé lo que hay detrás de todo esto. Y eso a ti te inquieta, lógicamente. Sí, me inquieta. Fernando. Una pregunta. Hace unos meses el Partido Popular
puso sobre la mesa un plan, un proyecto, una idea de reforma legal que no ha concretado para que los exiliados del País Vasco y de Navarra pudieran volver, aquellos que tuvieron que marcharse por la amenaza de ETA, pudieran volver o ejercer el derecho a voto para allá. Es la misma pregunta con dos enfoques. ¿Tú ves que haya voluntad de llevar eso adelante? Y si hubiera voluntad de llevar eso adelante, ¿contarían con el apoyo vuestro? A mí me parece que es más bien retórico. De cuando en cuando oímos declaraciones, pues por ejemplo, no sé, cuando se habla de directivas, hoy se hablaba de cartas de derechos, de no sé qué. Bueno, pero si llevamos años reivindicando cartas de derechos de las víctimas, por ejemplo, si en 2010 se nos decía que ya se iba a hacer. O sea, de vez en cuando aparecen cosas que son como muy bonitas, pero que luego se pierden en los meandros de, no sé, de la actividad burocrática. Y en el caso de que esto realmente fuera en serio, le generaría al gobierno actual una enorme carga de problemas y de dificultades y de tensiones con el Partido Nacionalista Vasco. A ver, una pregunta más, para que no se me quejen los de Twitter y Facebook. Sí, porque han llegado muchísimas preguntas para Maite Pagazartundúa y me queda solamente con la pregunta de Daniel. ¿Cuál es la postura de UPyD respecto al aborto? Bien. Bueno, en primer lugar, en UPyD hay un enorme respeto por la vida humana. Y creo entender que esta es una de las cuestiones más sensibles y que su utilización, su instrumentalización partidaria es muy, muy delicada. Y utilizarla de cualquier manera es bochornoso. Ahora bien, en UPyD se considera que no en todos los casos es posible llevar a término los embarazos y, por tanto, bueno, pues se considera que cualquier reforma legal tiene que ser muy, muy delicada y que hay que entender que todas las mujeres no están preparadas o capacitadas para llevar adelante embarazos. Pero en todo caso, lo más importante es que la educación afectiva y emocional de nuestros jóvenes sea lo suficientemente rigurosa como para que no se encuentren con situaciones pues tan complicadas como las de tener que enfrentarse a algo a lo que tal vez no están capacitados, porque no tienen madurez. La reforma Gallardón no la apoya UPyD. Es algo que todavía no se ha podido debatir, por tanto hay que esperar, pero en todo caso lo primero es un enorme respeto y no hablar con frivolidad de cosas que son tan delicadas y tan serias. Doña Maite Pagazartundúa, candidata de Unión Progreso y Democracia para las elecciones europeas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A lo largo de esta precampaña y campaña electoral esperamos hablar más veces con usted para que nos explique cómo le va con el kit del candidato y que nos cuente cómo le está yendo en esta campaña electoral, porque oye... Por Castilla la Vieja. Ha dicho antes y comparto... La España interior, la España interior. Castilla Vieja y Castilla, y Castilla, ¿cómo era? Castilla la Nueva. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Maite. Un abrazo, muchas Cayetano, gracias. Fernando, hasta la semana que viene. Muchas gracias. No dejen de escuchar Es la Tarde porque continuamos aquí en Es Radio.